Soy Carlos Navarro y esto es Vértice Podcast. Fue un momento de discusiones en casa de, bueno, ¿por qué no haces otra cosa? El chefcentrismo, que creo que es uno de los problemas que tenemos en la gastronomía hoy en día, ¿no? Que parece que al final el chef es la figura visible, pero es la punta del iceberg de un equipo. No gana el que mejor lo hace, sino el que menos falla muchas veces. Trabajamos para dar placer a la gente, no estamos salvando vidas, las estamos alegrando. A mí me encanta el hecho. La cocina es un medio para canalizar la creatividad. Si te comes una esferificación de tortilla de patata, que siga siendo el mismo placer que cuando te comes la tortilla de patata que te han hecho siempre. Si yo voy a darlo todo de mí, yo lo doy todo, me quedo tranquilo con eso. ¿Que es suficiente y me llevo el premio? Genial. ¿Que no es suficiente? Bienvenidos a Vértice, el podcast donde se encuentran las nuevas generaciones de artistas. La cocina es intuición, creatividad y cariño. Cada plato cuenta una historia y hoy Carlos Navarro Pérez nos va a contar la suya. Empezó en Vallecas, una tortilla de patata, después vendiendo postres en su barrio hasta llegar al Basque Culinary Center y Cordon Bleu. Hoy conoceremos la historia de Carlos Navarro. Carlos, bienvenido. Carlos Navarro. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo he comentado antes, un pajarito nos ha chivado que tu primer contacto con la cocina fue una tortilla de patata. Bueno, llamarlo tortilla yo creo que es una ofensa para toda la gente que haga tortilla de patata, porque eso fue un revuelto extraño. Pero bueno, empecé ahí y ya no paré hasta hoy. Pues lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo es una tortilla de patata perfecta? Bueno, yo creo que tiene que tener mucho equilibrio entre un buen corte de patata, la patata bien confitada, su toquecito de cebolla, bien. Aquí ya me voy a mojar, y el cuajado justo, ¿no? Que no esté chorreando, pero que tampoco esté muy pasada. Tú empezaste de pequeño vendiendo postres en tu barrio. Sí. ¿Cómo surge esa idea? Pues al final hacíamos unas fiestas y queríamos recaudar dinero, entonces a mí me encantaba hacer postres y era una excusa más para poder hacerlos, y encima vendiéndolos y pues dándote un poco a conocer. ¿Y qué tipos de postres vendías? Lo fácil, lo que había aprendido a hacer en casa o a través de tutoriales, y nada, pues eran desde brownies a un cupcake casi un poco decorado, pero muy básico y fácil. Luego tú también vas muchas veces a los campamentos de Masterchef. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Pues yo empecé viviéndola de niño, que la verdad que fue una experiencia donde me transformó y donde descubrí que quería dedicarme a la gastronomía. Y eso fue por una profe en concreto que tuve, que fue luego la que me llamó para ir de profesora allá a los campamentos, y vivirlo desde las dos partes ha sido la verdad que maravilloso, porque es algo completo y algo que disfrutas muchísimo. Y en esas instancias ya empiezas a competir en cocina. ¿Cómo es competir en la gastronomía desde tan temprano? Bueno, al final en el campamento se trabaja la competición, pero desde el espíritu deportivo, buscando que pues compitas, tengas ese ímpetu, pero que a la vez también sepas respetar y trabajar los resultados. Luego ya con las otras competiciones ya sí que es más a machete. Y cuando tú vas evolucionando tu vida académica, ¿tú ya tenías claro que querías dedicarte a la gastronomía? Yo sí, lo tenía súper claro desde los 13, 14 años, porque al final, hasta que no empiezas a hacer algo, a estudiarlo, no sabes exactamente lo que va a ser, pero sí que quería profundizar más en este mundo. ¿Y cuál es el momento en el que das el salto definitivamente acabas ya los estudios obligatorios, por decirlo de alguna manera, y cuando ya te lanzas a la vida académica de verdad, decides la cocina? Al final, pues fue un momento de discusiones en casa de, ¿por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no planteamos otras opciones? Al final, pues en la gastronomía se vincula mucho a la hostelería, y en la hostelería está esa imagen de mundo duro, muchas horas, un trabajo muy físico, pero yo quería estudiar gastronomía tanto para entender todo ese contexto, ¿no?, que engloba el acto de comer, y al final fue muchas negociaciones y cumplir el sueño. ¿Por qué el Basque Culinary Center? Porque es una formación global.
Yo tengo bastante FOMO, entonces tengo ese problema de no me quiero perder las cosas, y justo el Basque Culinary Center combinaba esa parte de pura cocina, pura pastelería, pura sala, pura sumillería, pero también tenías esa parte de economía, esa parte de ciencia, que a mí me gusta mucho, y esa parte de cultura. Entonces era el lugar donde poder descubrir verdaderamente la gastronomía. Hablando de la ciencia, yo cuando consumo contenido en redes de cocina, un poco más de alta cocina, o alguna vez que he podido tener la experiencia, a mí se me asemeja mucho cuando te dan las explicaciones o cuando lo explican los cocineros a la química. Parece ya que estáis haciendo ciencia en vez de cocina. Sí, al final es un poco... Hay disciplinas en las que tú desde el conocimiento lo ejecutas, y aquí es al contrario, siempre se ha hecho así, y ahora estamos en ese punto de ir hacia atrás y entender desde la ciencia por qué pasa lo que pasa. Entonces, por hay ese vínculo entre la ciencia y la gastronomía. ¿Tú crees que eso le puede quitar algo de magia a algo tan tradicional, tan cotidiano como es la cocina? Sí, a veces no tanto en sí por saber lo que está pasando, porque eso creo que es necesario, entender por qué un guiso, si he hecho la patata en este punto, se va a espesar o no, pero a veces pecamos de meter técnica por meter técnica, y creo que a veces eso lo que hace es perjudicar al producto o perjudicar a la experiencia por el simple hecho de lucirte. ¿Y dónde está el equilibrio ahí entre la técnica y la tradición, por decirlo de alguna manera? En algo que no te impida disfrutar o que no te genere ese placer porque a veces hacemos muchas versiones de platos y se transgrede tanto que al final dices, esto es de verdad. Entonces tiene que ser el punto en el que si te comes una esferificación de tortilla de patata, que siga siendo el mismo placer que cuando te comes la tortilla de patata que te han hecho siempre. De lo que has ido aprendiendo en el Basque Culinary Center, ¿qué es la cosa que más te ha aportado a tu desarrollo profesional? Pues sobre todo en cuanto a desarrollo profesional, yo en el Basque Culinary Center por las tardes trabajaba en las becas de club, que eran unas becas donde los alumnos podíamos trabajar asistiendo e impartiendo clases a gente entusiasta, y ahí descubrí como esa vocación por la parte más pedagógica. Entonces me ayudó el hecho de vivirlo aquí en un entorno más protegido, fue lo que me permitió luego impulsarme a querer dedicarme un poco más hacia ese mundo. O sea, ¿a ti también te gusta enseñar a cocinar? Sí. Un poco te podemos ver en el futuro como Carlos Arguiñano. No sé. Bueno, al mundo de los focos eso me gusta también, o sea que no es algo que descarte. Tú dentro del mundo de la cocina, sí, lo que más te llama es la repostería. Sí. ¿Por qué? Pues de nuevo un poco lo que me pasaba al inicio con la gastronomía de la ciencia, al final en pastelería, también en cocina, pero en pastelería yo creo que es más evidente muchas veces, necesitas ser metódico, necesitas ser muy práctico y requiere mucha técnica, entonces te permite ser ordenado. Y luego también hay una cosa, es que soy súper goloso, y el hecho de poder hacer los postres y conocerlo, pues bueno, pues te motiva más para luego probar. De hecho, siempre se dice que en la repostería es muy importante las cantidades. Igual en la cocina, cuando tú estás cocinando en tu casa y haces un guiso, puedes echar las cosas más a ojo, pero en la repostería es muy importante medir todo. Sí. ¿Eso crees que puede decir algo de cómo eres tú como persona? Sí, al final soy una persona que se ciñe mucho al guión, a las normas, ¿no? Esa parte de ser metódico, no solo en la pastelería, sino también en mi vida en general. Y como que me da paz, en cierto modo, el hecho de saber que si sigo esta fórmula probablemente llegue a un resultado óptimo, pues bueno, pues me relaja. ¿Cómo de diferente es estar cocinando en tu casa, en tu cocina, a estar cocinando ya en una cocina profesional? Hay un mundo. Al final, cuando tú estás cocinando en casa, y más nosotros, que cuando tú vas a un restaurante no te ponen de primeras a crear obviamente. En casa sí tienes esa ventaja, esa paz, y en el restaurante al final tú lo que tienes que dar es un servicio a un tercero que va a pagar por eso, entonces pues tienes unos patrones de exigencia que en casa no tienes. ¿Cómo encuentra un chef su estilo? Yo creo que, por una parte, cocinando mucho, escuchando también a los que tienes a su alrededor, porque a veces tú mismo no eres capaz de percibirte al 100%, porque es imposible, y la gente que te ves de fuera y entiende el sector te puede ayudar mucho, y comiendo. Al final también creo que es una vía fundamental, el hecho de probar e identificarte con algo, yo creo que es la primera piedra para crear tu estilo. Bueno, últimamente vemos, sobre todo en las grandes ciudades, que van desapareciendo cada vez más restaurantes quizás más tradicionales, más tascas, y van apareciendo pues, los sitios de hamburguesas. Eso siendo tú un profesional,
Y desde el propio sector, ¿cómo lo veis? Al final no es en sí que sea un restaurante de hamburguesas o algo, sino el modelo de negocio. Está estudiado que el modelo de negocio tradicional en hostelería tiene una serie de carencias, sobre todo en la parte de gestión, que hace que esos negocios no puedan sobrevivir o no puedan llegar a competir con una gran cadena donde al final ya no prima tanto el producto final, sino los procesos de gestión, procesos de estandarización. Entonces por eso vemos más cadenas que ahora van progresando en detrimento de quizá más restaurantes más tradicionales que se van quedando un poco atrás. ¿Y crees que eso, o sea, cómo podrían entonces esos restaurantes tradicionales intentar competir con las cadenas, si es posible? Yo considero que no hay que... al final, cuando tú vas a un restaurante tradicional buscas un tipo de comida, un tipo de experiencia, y cuando vas a un restaurante de pues más de cadenas y demás, pues buscas otro tipo de experiencia. Entonces, creo que es desde el consumidor el que tiene que buscar esa experiencia, y el restaurante pues también, sin perder su esencia, que creo que es algo fundamental, también adaptarse a los nuevos tiempos y adaptarse al consumidor, y también muy importante a los trabajadores. Y que también los trabajadores, al final, en hostelería es muy importante, porque un chef puede idear un menú, pero muchas veces no lo puede ejecutar él. ¿Cómo es eso de que dependa tanto el trabajo de unos trabajadores externos al chef? Al final, un concepto que, no sé si, yo le puse un nombre un día en un debate en clase, que era el chefcentrismo, que creo que es uno de los problemas que tenemos en la gastronomía hoy en día, ¿no? Que parece que al final el chef es la figura visible, pero es la punta del iceberg de un equipo, y a veces puede generar frustración, ¿no? El hecho de estar trabajando muy duro para que esa persona llegue más alto y tú no estés recibiendo ese feedback. Entonces, hay chefs que ya están cambiando eso, y la verdad que lo valoro mucho, el hecho de apoyarse en el equipo, y no solo apoyarse, sino también reconocerlo, porque es fundamental esa función de delegar. Vamos a volver a tu formación académica. Tú, cuando terminas en el Basc, decides lanzarte a la aventura de ese certamen de premios para intentar conseguir la beca del Cordon Bleu. Sí. ¿Cómo es meterte en esa competición? Ya antes hablábamos de que en el campamento de Masterchef aprendían a competir pero de forma deportiva. Esto ya era la máxima competición. Sí, al final un punto clave para mí fue el hecho de que desde la universidad me apoyaran y me acompañaran en todo el proceso, porque el Basc al final también tiene esa parte muy positiva de que buscan que sus alumnos sigan creciendo más allá del centro, y el hecho de lanzarse creo que hay que tomárselo como una pelea contigo mismo y entender que por muy bien que lo puedas llegar a hacer, si hay otra persona que lo hace mejor, se lo va a llevar. Entonces es trabajar mucho el tema de la frustración, ¿no? De decir, si yo voy a darlo todo de mí, yo lo doy todo, me quedo tranquilo con eso, que es suficiente y me llevo el premio, genial, que no es suficiente, pues a seguir trabajando. ¿Y cómo manejas esa presión? Porque al final, al competir por algo tan importante, también tienes una presión interna y externa también. Yo me basaba mucho en preguntarme si he hecho todo lo que he podido. Es decir, que pues esto es como cuando el examen de, vale, si he estudiado el día de antes y llego al examen y me sale mal, pues igual me frustro porque podría haber dado más de mí. Entonces, con estos concursos yo la frustración la genero pues practicando mucho, entendiendo muy bien la receta, y cuando ya lo practicas mucho y dices, yo más no he podido dar de mí, pues ahora ya solo queda jugar las cartas el día del certamen y que sea lo que tenga que ser. Bueno, para los que nos estén escuchando, tú en ese certamen es un certamen en el que si tú ganas obtienes una beca, pero si quedas segundo también. Sí. Tú quedaste segundo. Sí. ¿Por qué crees que no quedas primero? Bueno, al final creo que hay un cómputo de cosas. Desde mi punto personal fue, pues bueno, al final el chico que ganó hizo un platazo, lo clavó y es tal cual le salió. Yo tuve pues sobre todo fallos de nervios, pues al final es un momento nuevo, y son diferencias que se notan, ¿no? Cuando eres capaz de mantener esa templanza y capaz de ejecutar bien, no gana el que mejor lo hace, sino el que menos falla muchas veces. Y desde que has entrado ahora ya en Cordon Bleu, sí, ¿cómo has evolucionado? ¿Qué ha cambiado en tu forma de cocinar? Ahora ya desde el Basc es lo que digo, te dan como esa base, y aquí ya vas trabajando un poco más, ya no solo en tú como formación, sino tú como personalidad y como actor gastronómico. Y en ese sentido, pues
podido y estoy en ese proceso de evolucionar la parte de más disciplina, sobre todo en los procesos, y una técnica más depurada. ¿Tú podrías destacar una lección o una corrección que te haya hecho algún profesor desde que entraste al Basque o en el Cordon Bleu que te haya cambiado, que te haya marcado más? Sí, diría que aquí en el Basque, Carlos Colla, mi profe de cocina, cuando terminamos el primer taller de segundo, el primer taller que tenía con él, me cogió y me dijo: tú estás en un punto y tienes que trabajar en esto, en el que tú ahora mismo no vuelas por ti mismo, pero tienes la capacidad de poder unirte al ala de esa persona que sí que está volando más y que la acompañes en esa parte para ya luego tú despegar. Entonces me lo tomé mucho de: no te frustres porque tú ahora no estás llegando a algo, pégate a quien sí que lo está consiguiendo y aprende de él. Y eso para mí fue clave, buscar como inspiración no solo en los de arriba, sino también en el entorno de alrededor. En un proceso de cocinado, de un plato en una cocina profesional, ¿qué es lo más importante? La coherencia. Al final es lo que volvemos un poco a lo de la tortilla de patata, ¿no? Voy a hacer una esferificación de tortilla de patata. Vale, pues quizá hay que aprender a hacer primero una tortilla de patata, y para hacer primero una tortilla de patata tienes que aprender a cortar la patata, tienes que aprender a cortar la cebolla, y antes tienes que aprender esa parte de seguridad alimentaria. Al final hay un proceso que es lo que hace que tenga coherencia, y si tú quieres saltarte por ir a la parte espectacular, lo pierdes. ¿A un cocinero le puede no gustar un plato que está haciendo? Sí. Y hay una diferencia. Una parte, a mí hay ingredientes que pues no me gustan menos, y es diferenciar entre ejecutar bien y que tenga un sabor que a ti te guste. Pero sí que se puede. O sea, ¿y de verdad podéis hacer un plato del que te sientas orgulloso, pero que el sabor a ti no te guste? Sí, a mí por ejemplo me pasa con el plátano. Mi plátano no es una cosa que me termine de gustar, pero sí que a la hora de hacer postres, el banoffee y demás, pues lo hago, me gusta cómo queda. Lo pruebo y sé que igual técnicamente está bien, pero yo no me lo comería porque el sabor no me... Pero ¿cómo sabes que sabe bien si a ti no te gusta cómo sabe? Es complicado, pero al final una cosa es que tenga un sabor desagradable. Yo eso sí que lo trabajo mucho. Una cosa es un sabor desagradable de, vale, esto no está bien, y otra cosa es un sabor que a mí no me guste porque este ingrediente no me gusta. ¿Y a ti quién fue la persona que te enseñó a cocinar? Pues tuve mucha parte individual, al final en casa sí que la gastronomía, nos hemos sentado siempre en torno a la mesa, y diría que mi abuela, porque al final vivo con ella, y como que esa parte de cosas tradicionales las he aprendido con ella. Y luego ahí es cuando empecé, pero también empecé con mucha parte individual, de buscar, de querer conocer, y creo que es lo que hizo también que me gustara mucho, que fuera mi mundo para yo poder crecer y ir eligiendo como mi propia aventura. Y en esos inicios de Carlos en la cocina, ¿qué era lo que más te gustaba cocinar? Pues te diría que una cosa nueva, cada día una cosa nueva. Más que ir haciendo la misma receta siempre, me gustaba ir como: hoy he visto esto, hoy he visto lo otro, he cogido este libro. Y muchas veces la gente empieza haciendo postres, que al final es como la parte que más llama la atención o que más gusta. Y yo empecé con salado y no empecé a hacer postres hasta mucho más tarde. Y ahora da la casualidad de que estás haciendo postres. Sí. Cuando tú tienes un error en la cocina, en una cocina profesional, ¿cómo lo separas o cómo asimilas el error en tu persona? Hay que relativizar. Al final nosotros trabajamos para dar placer a la gente. No estamos salvando vidas, las estamos alegrando, que es algo mucho más... A mí me encanta el hecho de poder eso, pero también es un poder, ¿no? El hecho de, jolín, pues por ejemplo en la cocina profesional, si no me sale este plato, no me sale esta técnica, hay una solución factible, la persona no se va a ir sin comer, y tienes que relativizar porque hay tanta presión, hay tantos nervios y tanta exigencia que o relativizas o en esa búsqueda de la perfección probablemente tires la toalla. Y en eso, por ejemplo, imagínate, estás en una cocina, en un restaurante, has cerrado en un plato, sale, ¿puedes sentir incluso vergüenza de que ese plato salga y se lo vaya a comer alguien? Aquí es donde volvemos un poco al chefcentrismo. Al final, si tú vas a un restaurante del chef o de la chef X, tú al final cuando te ponen el plato, en tu subconsciente, aunque sepas que hay un equipo detrás y eso, piensas que el plato te lo ha puesto ese o esa chef. Sí. Entonces, es una baza que a veces la gente pues se esconde de alguna forma detrás de ese nombre, y vergüenza al final, bueno, yo creo que
tienes que ser siempre autocrítico, pero tu plato que sale no pasa únicamente por tu filtro, pasa por el filtro de tu jefe, pasa por el filtro de los jefes de sala, entonces al final es un error no únicamente de la persona, sino también del grupo, y es la clave. ¿Quién ha sido tu referente en el mundo de la cocina? Wow, pues ¿puedo decir varios? Puedes, sí. Vale, yo he tenido como 3 piedras fundamentales, ¿no? Por una parte, a nivel empresarial y a nivel gastronómico, diría Juanjo y Nacho de la Tasquita de enfrente. Ellos me enseñaron la importancia de ser fiel a un estilo, la importancia de trabajar la humildad y de creer en el equipo. Fueron mis primeras prácticas y fue una lección de vida. Luego, en segundo, coincidí con Paula, que fue mi jefa de pastelería en ABAC, y ella me enseñó a enamorarme de una disciplina, a trabajar eso por tus sueños y a que desde la frustración y desde a veces estar en un ámbito un poco más hostil, saber encontrar esas cosas que te mantuvieran. Y luego desde el ámbito ya hacia lo que me quiero orientar, diría que Carlos, porque me ha enseñado lo bonito que es la pedagogía detrás de todo esto y la importancia y el reconocimiento que hay que dar a las personas que te forman. ¿Dónde te ves a ti, a Carlos Navarro, dentro de 10 años? Creo que si sigo en esta línea me veo como en muchos puntos distintos, también como parte de esa personalidad. Me encantaría verme en un aula, no sé el formato, si más teórico, más práctico, y con algún proyecto personal más quizá vinculado a la pastelería o a la asesoría. ¿Y qué es para ti la cocina? La cocina es un medio para canalizar la creatividad. Para mí, yo siempre he tenido como esa inquietud por las artes y demás, y en la cocina y la gastronomía encontré ese punto entre trabajar la creatividad y también hacer felices a los demás, que para mí es algo fundamental. ¿Qué sientes cuando ves la sonrisa en alguien que se come un plato que has preparado tú? Creo que es la mayor satisfacción. Al final es lo que comentaba, que la gastronomía es hedonismo. Es sentarte a comer y hacer feliz a la gente con algo que tú has hecho, pues para mí es la satisfacción plena. Antes de que me guste a mí, si le gusta a la otra persona, yo con eso he ganado. Bueno, yo tanto de hablar de comida, de cocina, se me está haciendo ya la boca agua, así que quizás ya momento de pasar a nuestra sección Muestra tu arte, para que veamos a Carlos Navarro en acción cocinando. Ahora os voy a presentar un poco de mi arte y os voy a presentar un plato que hicimos para un congreso que se llama Udazkena en Madagascar, que significa otoño en Madagascar, donde combinamos esos sabores de otoño que se dan en Madagascar con los del País Vasco. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser poner una crema de chocolate de 40%, que es un chocolate que tenemos que es con leche, y es lo que nos va a servir de base en el plato. A continuación voy a poner un bizcocho. Este bizcocho lo hemos hecho con calabaza, con jengibre, con canela y con clavo, combinando los sabores que tenemos tanto en País Vasco como en Madagascar. Nos gusta combinar estos sabores porque nuestros chocolates, al tener unos tostados bajos y respetar el proceso aromático, lo que conseguimos es un chocolate que no solo sabe a chocolate, que tiene matices a especias, matices a flores, matices a frutas, y de esta forma lo que conseguimos es que la experiencia sea mucho más completa. He puesto el bizcocho y ahora vamos a poner un cremoso que está hecho con calabaza de País Vasco y vainilla de Madagascar. Va a aportar ese toque un poco más dulce, un poco más suave, que va a hacer de contrarrestar la parte del chocolate un poco más intensa. Ahora lo he dicho, con una ganache de chocolate 85% de Madagascar vamos a dar ese contrapunto con matices tanto amargos como frutales, a frutas rojas principalmente, y vamos a conseguir darle esa identidad de chocolate al postre. Ahora vamos a poner una tierra que está hecha con maltodextrina y cacao 100%. Nosotros trabajamos en base a la mitología vasca. El origen del nombre del cacao es Teobroma cacao, que significa alimento de dioses, y nosotros nos lo hemos llevado a nuestro terreno hablando de que cada tableta pertenece a una deidad de la mitología vasca. En este caso tenemos al Basajaun, esa fuerza, esa intensidad, que es el amargor aromático que tiene en este caso el chocolate 100% de Madagascar. Encima vamos a poner unos nibs de cacao
también de nuestras plantaciones. En este caso los he garrapiñado para tener esa parte amarga y ese contrapunto que es un poquito más dulce. Y por último, qué mejor forma de terminar un plato inspirado en el otoño que con unas hojas, en este caso ya marrones, como caídas, que están hechas con cacao 100%. Aparte de dar un poco de altura al plato, lo que vamos a conseguir también es ese toque crujiente que contrarreste con los cremosos. Y así es como quedaría el plato. Este es udazkena en Madagascar y espero que lo disfrutéis. Bueno, pues ahora mismo estamos en Urruña, que estamos pegaditos a la frontera con País Vasco, y aquí lo que hacemos es nuestro chocolate. Para mí es un lugar muy especial porque yo llegué aquí a hacer mi TFG con Amari, poquito a poco ir creciendo en el mundo de la gastronomía, y fue como mi primer paso a nivel más empresarial, a nivel más laboral, y nosotros lo que hacemos aquí es procesar el cacao que nos viene directamente desde Madagascar. Pues nosotros no hacemos, yo digo que no solo hacemos chocolate, sino que creamos experiencias en torno al cacao, que es algo mucho más completo. Nos gusta estudiar el chocolate como ingrediente, pero ya no solo a nivel de sabor, sino también a nivel de tecnología. ¿Cómo puedo utilizar el chocolate en esta receta? ¿Qué me puede aportar? Y estudiamos tanto las posibilidades a nivel dulce como salado. Pues en una jornada típica lo que hacemos es ir procesando las habas. Las habas nos llegan 2 veces al año en containers de 12 toneladas y media cada uno, o sea 25 anuales. Y lo que hacemos en la fábrica es procesar ese chocolate. Primero pues todo el proceso del chocolate, desde el tostado, el descascarillado, la formación de los nibs y ya pues todo el proceso que conlleva la elaboración de la pasta de cacao para posteriormente hacer el chocolate con el conchado. Sí que me gustaría orientarme más a la parte dulce porque se juntan 2 partes. Por una parte he trabajado más sobre ella, entiendo que a la hora de dar una formación sí que es fundamental haber trabajado más sobre lo que vas a estar enseñando, y por otra parte es una disciplina que me invita a estudiarla más a fondo, y creo que la base de un buen docente, una buena persona que enseña, sea docente o no, es formarse constantemente, y a mí el mundo dulce me apasiona y estoy constantemente informándome, constantemente queriendo aprender, y creo que esa es la base. Al final, después del TFG, mi proyecto era básicamente estudiar a nivel sensorial las posibilidades del chocolate de Amari. Entonces lo que estuve haciendo fue estudiar tanto a nivel de consumidor como a nivel de entrenar a un panel de profesionales de cata para así conseguir una información muy completa, y con eso pudimos hacer el lanzamiento. Entonces esa fue como mi prueba de fuego. Nosotros es imprescindible el cacao, el haba de cacao, y por eso es lo fundamental. Nosotros plantamos en Madagascar y desde Madagascar traemos nuestras habas que vienen en este formato, fermentadas y secas, y de ahí lo que conseguimos es hacer toda la magia que hace que Amari sea Amari. Lo que hago principalmente ahora en Amari es gestión de catas, gestión de desarrollo de nuevos productos, nuevos postres, asesorías a restaurantes. Entonces es un trabajo que me permite poder desarrollarlo desde Madrid, pero cuando hay que desplazarse no hay autobús que se me resista. Para mí es fundamental. He descubierto que no solo me gusta conocer el mundo de la gastronomía, sino que me gusta seguir aprendiendo. La gastronomía ofrece un montón de posibilidades, y me gusta seguir estudiándolas para poder seguir evolucionando y creciendo, o sea que por mí estaría estudiando toda la vida. Vale, pues aquí detrás tenemos la fase final del proceso del chocolate. Todo el proceso empieza abajo, donde tenemos la parte de almacenamiento y las primeras fases de procesado del haba, y aquí ya tenemos la pasta de cacao, que resulta de triturar las habas. Y esa pasta ya se mezcla con la manteca, con el azúcar y con la lecitina de soja
para así conseguir nuestros chocolates. Primero se pasan por una fase de conchado, donde se refina el chocolate, para ya luego pasar por una temperadora, como eso que hacemos en la mesa, ¿no? que parece espectacular con dos espátulas para poder hacer los bombones, poder conseguir esa parte crujiente y brillante. Y por último, lo que hacemos es darles forma, dar formas de gota y las tabletas. El mayor reto, pues por una parte la distancia y por otra parte al final es un chocolate muy especial y todavía falta meter un poco más dentro de la cultura gastronómica el concepto del chocolate de origen y el chocolate, digamos, gourmet. Al final estamos muy acostumbrados a un consumo de chocolate más informal y a veces al consumidor ver según qué precios o según qué tipo de chocolate todavía está costando. Entonces es el mayor reto ahora mismo, llegar a los consumidores ya no solo con nuestro producto sino con nuestro proyecto. Me encantaría dedicarme a la docencia desde ese punto de vista de pedagogía, desde ese punto de vista de estar constantemente estudiando y sobre todo transmitiendo. Y yo siento que cuando tú enseñas aprendes dos veces. Una vez cuando lo has aprendido y otra vez cuando lo estás enseñando, y poder comunicar y poder estar con gente para mí sería un sueño. ¿Te gustaría crear tu propia escuela? Sí, me gustaría combinar esa parte de formación quizá un poco más reglada, más regulada, más oficial, con una escuela donde poder impartir cursos más informales y poder disfrutar de la gastronomía como yo entiendo que se tiene que disfrutar. La primera vez que conozco a Carlos Navarro es el primer día de trabajo mío en Basque Culinary Center. El primer día de servicio, para ser honestos. Él estaba en el taller de segundo, en el taller de cocina, y recuerdo perfectamente sus aventuras, pues que fueron a la par que las mías, básicamente. Y tengo varias historias, sí. ¿Alguna historia que puedas contar? Pues le recuerdo glaseando bastante mal unos jamoncitos de codorniz, y recuerdo yo no saber muy bien cómo explicarle, porque la metodología del sistema para mí era nuevo, pero la verdad que él enseguida conectó conmigo por del trabajo donde yo venía y por el nombre y por el origen. Los dos somos de Madrid, y la verdad que rápidamente conectamos, pues porque con él es una persona también fácil de conectar, la verdad. El primer recuerdo de Carlos es en una excursión que hacemos aquí en la universidad, que se puso a cantar enfrente de los 100 alumnos el Mama de ¿quién es la cantante? Rigoberta, ¿no? Y se puso a cantar enfrente de los 100 alumnos y a hacer imitaciones de los profesores, lo cual ya si me tenía ganado, ahí me terminó de ganar completamente. Nos conocimos hace ya como 3 años, cuando yo estaba en primero y él en tercero, porque empezamos a trabajar juntos aquí en la universidad, y desde el principio como que nos llevamos súper bien porque los dos somos como muy intensos y dramáticos, entonces era como muy de risas nuestra relación, y ya luego nos empezamos a conocer más y bueno, nos empezamos a llevar de ahí. Sí, y sin duda, hablando de liderazgo, también algo que tenemos muy en cuenta es la persona en sí. Carlos es una persona amable, amigo de sus amigos y compañero de sus compañeros, porque a veces decir amigo de sus amigos es muy bonito, suena muy de esquela, pero compañero de sus compañeros es bastante más complicado, y más con estas edades. Y en Carlos se ve que siempre estaba dispuesto para ayudar. Una persona súper sensible, súper divertida, que está siempre para sus amigos. O sea, a Carlitos le ves y nunca lo vas a ver solo, porque siempre está con gente. O sea, todo el mundo conoce a Carlitos en esta universidad, conoce él a todos los alumnos habidos y por haber, y creo que todo el mundo te va a hablar bien de él. O sea, es una persona muy carismática. Y yo lo que he visto en él, o quizás es porque lo he querido ver o porque lo hemos intentado potenciar, es que sea capaz de ser esta persona tan exponencial para los demás y tan virtuosa para los demás, para consigo mismo. Es decir, que trabaje en la idea de su propio aprendizaje, de sus propias metas, de sus propios retos, sin olvidarse que lo que es él, que es alguien que se entrega a los demás. Hola hermano, aquí tu hermana muy rápida a decirte cosas muy bonitas, que sepas que eres un orgullo, eres una motivación para todos, para mí la primera. Es una alegría ver cómo creces cada día,
cómo con 23 años has conseguido tantísimas cosas, cómo te involucras en proyectos y no dejan de salirte nuevos porque la gente te adora, te quiere muchísimo y es que es muy fácil hacerlo porque nos lo pones a todos extremadamente fácil. Muchísimas gracias por estar aquí para apoyarme en lo bueno y en lo malo, para escucharme llorar, reír, disfrutar, que nunca dejemos de gozarnos de esos ratitos foodies que siempre tenemos. Que muchísimas gracias por motivarme en la cocina, porque ahora me encanta hacer sofritos desde que tú nos enseñas y nos motivas. Que espero verte crecer muchísimo, porque tienes un proyecto adelante con cualquier cosa que te propongas, que es que no te va a faltar nada, que te quiero mucho y que siempre os voy a estar aquí. Un besito enorme. Qué guay, qué buena. Jo, muchas gracias. ¿Qué significa ella para ti? Bueno, mi hermana es el apoyo, es la catapulta cuando tiene que serlo y es también la red cuando tengo que caer. Entonces, pues para mí siempre desde pequeñito ella me ha marcado el camino, nos llevamos 12 años y ahora siempre que cuanto más mayor me he hecho, mejor nos hemos ido llevando. Y ella es la que me motiva, me inspira y también tiene una cosa súper guay que a mí me ayuda mucho, es que hace a veces de abogado del diablo. Y cuando voy a coger un proyecto, pues es capaz de hacerte ese tipo de preguntas de ¿seguro que es lo que quieres? Y es eso, a veces me conoce mejor ella que incluso yo a mí mismo. Hay un documental sobre Ibai Llanos en el que le preguntan a Antoni Daimiel, no sé si sabéis quién es Antoni Daimiel, periodista deportivo histórico, en el que le hacen esta misma pregunta sobre Ibai Llanos y contesta que Ibai Llanos es un barco que viaja a la deriva en el océano, que él elegirá en el puerto que embarcar, que atracar, mejor dicho, y que ese puerto lo convertirá en oro. Entonces, donde él quiera y como él quiera. Y allá donde acabe, hará bonito lo que haga. Espero que le haga feliz. ¿Cocinar solo o en equipo? En equipo, ¿Alta cocina o cocina tradicional? tradicional, ¿Dulce o salado? dulce, ¿Qué pesa más, técnica o creatividad? técnica, ¿Tortilla con o sin cebolla? con cebolla. ¿Qué es lo primero que haces al entrar en una cocina? Lavarme las manos. ¿Lo peor de trabajar en una cocina? Los horarios, ¿Y lo mejor? el equipo, ¿Tiempos largos o cocina rápida? largos, ¿Un ingrediente sobrevalorado? el caviar, ¿Ingrediente infravalorado? el chocolate claramente. ¿Qué se aprende en un servicio caótico? A organizarte, ¿El silencio en cocina es bueno o malo? excelente. ¿Lo más difícil de un plato perfecto? El sabor, ¿Cocinar con música o en silencio? con música. ¿La receta que siempre sale mal a la primera? Los macarons, ¿Plato que nunca falta en tu mesa? el solomillo Wellington, ¿Sabor o presentación? sabor, ¿Cocina clásica o vanguardia? clásico. ¿El olor que más asocias con la cocina? El café, ¿Madrugar o trasnochar en cocina? trasnochar. ¿Qué plato nunca harías? Uno que destroce el producto. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado hoy por Vértice. Recordad que en nuestra página web tenéis todo nuestro contenido y que en las redes sociales diariamente vamos subiendo cositas para que podáis ver cómo avanza Vértice. El domingo, el making of de esta entrevista.